Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump reanudó su guerra comercial anunciando nuevos aranceles de entre el 10 y el 12,5% a 60 países que suman más del 99% de las importaciones de Estados Unidos. El esquema anterior de tarifas había sido anulado por la Corte Suprema, por lo que el presidente utilizó una ley que le permitía imponer gravámenes por 5 meses, un plazo que ya venció. Poco más tarde, el representante comercial Jamieson Greer afirmó que los nuevos aranceles eran una respuesta a investigaciones sobre trabajos forzosos y que décadas de persuasión moral no habían podido erradicarlo. Además, dijo que Estados Unidos mantenía una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hacía casi un siglo, y ya era hora de que sus socios comerciales hicieran lo mismo. Por último, explicó que las medidas intentaban corregir lo que era una violación de los derechos humanos y mejorar el bienestar de los trabajadores del mundo. Aunque estos impuestos se enmarcan en su competencia con Pekín, sé que la intención de Washington es apuntar contra los países que importen sus productos. El arancel mínimo será para países que tengan una legislación que prohíba la importación de trabajos forzosos o que haya impuesto un régimen parcial, como Argentina, México, Canadá o el Reino Unido. A su vez, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva publicó una columna en el Washington Post en la que advertía que la medida de Washington era un error estratégico, ya que América Latina necesitaba socios confiables y previsibles, y no portaaviones en sus aguas ni castigos tarifarios, que harían que las empresas brasileñas sustituyeran a los proveedores norteamericanos. Estados Unidos aplicará a partir del viernes aranceles del 10% como mínimo a unos 60 países, con lo que el presidente Donald Trump reactiva su guerra comercial que causó controversia con sus principales socios e impactó en la inflación. Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del representante comercial Jamieson Greer en un comunicado. Según el anuncio del jueves, las economías que han implementado una prohibición a la importación basada en trabajo forzoso o comprometidos a hacerlos tendrán el arancel del 10%. Entre ellos están Canadá, la Unión Europea, India y Reino Unido. China, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países recibirán el arancel del 12,5%. Sin embargo, algunos bienes que ya enfrentaban aranceles específicos como el acero y el aluminio no serán impactados. Algunos productos de energía y fertilizantes también estarán exentos, junto con bienes cubiertos por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, dijo un funcionario estadounidense a periodistas. El gobierno de México afirmó que más del 80% de las exportaciones del país a Estados Unidos quedan exentas del nuevo arancel. Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles del 25% en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones lanzadas por Washington. La presidencia de Luis Inácio Lula da Silva anunció en un comunicado que iniciará de inmediato los trámites para activar la ley de reciprocidad comercial que el Congreso aprobó el año pasado. Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de anteponer los intereses de su país, ya que considera que los socios comerciales tenían mucha más entrada en el mercado estadounidense que a la inversa. Después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles indiscriminados en febrero, Trump los reemplazó rápidamente con un gravamen temporal del 10% a las importaciones. Por otra parte, continúa la tensión en torno a Cuba, después de que Estados Unidos aumentara las medidas contra la isla en un intento de cambiar el sistema, incluyendo un bloqueo energético que se advierte que podría derivar en una crisis humanitaria y que genera apagones masivos en todo el territorio. El último paquete de sanciones apuntó contra el ministro de Salud, José Portal Miranda, y contra la red de brigadas médicas en el extranjero, de alrededor de 24.000 médicos trabajando en 56 países, y que constituye la principal fuente de divisas de la isla. El gobierno viene intentando aplacar la ofensiva norteamericana, aceptando negociar algunas condiciones, pero denunció en Naciones Unidas la agresión multidimensional, y ahora el presidente Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de pretender apropiarse de su país a través de la implementación de una política genocida fríamente calculada para asfixiar a todo el pueblo. El mandatario advirtió que antes fueron Gaza, Líbano e Irán, ahora eran ellos, pero el día de mañana podría ser cualquier otra nación, y agregó que los funcionarios del Departamento de Estado, expertos en redactar sanciones, hacer listas e inventar pretextos, eran la versión moderna de los nazis. Por último, consideró que las nuevas sanciones contra el sector sanitario habían roto el récord de la infamia
al ir contra un servicio humano y solidario que beneficiaba a cientos de miles de personas en todo el mundo. En las últimas semanas, Washington también apuntó contra el Ministerio de Turismo y contra el conglomerado militar Gaesa, por lo que varias cadenas hoteleras decidieron irse del país. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó el domingo a Estados Unidos de intentar apropiarse del país. Desde enero, el gobierno de Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla comunista. Al embargo económico vigente desde 1962, le sumó un bloqueo petrolero y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos. Denuncio que Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado. El gobierno de Estados Unidos ha diseñado e implementado conscientemente una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano. Estas medidas provocaron una caída drástica del turismo y de la entrada de divisas, así como la marcha de numerosas compañías extranjeras. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, apuntan contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos del país. Cuba no es la primera ni será la última víctima de este tipo de guerra que bloquea, asfixia y busca el estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales. En La Habana se producen manifestaciones de manera regular, especialmente en la noche, donde los habitantes golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento ante la falta de alimentos y los incesantes cortes de electricidad y agua. El país ha sufrido en julio 3 apagones generales que afectaron a sus 9,4 millones de habitantes. Y en otro orden, tras el fuerte rechazo internacional, el gobierno de Nicaragua decidió postergar la reforma constitucional que busca excluir a los partidos opositores de las elecciones presidenciales. La aprobación del Congreso es solo un trámite, dado que el presidente, Daniel Ortega, también controla el poder legislativo, pero anunció que recién abordarían la cuestión en septiembre y no en agosto como estaba previsto. Sin embargo, la esposa de Ortega, Rosario Murillo, que ocupa el cargo de copresidenta, dijo que no iban a dar marcha atrás y que próximamente comenzarían con el proceso de consulta, que abarcaría varios sectores como la Corte Suprema, el Ejército, la Policía, los empresarios, banqueros, iglesias o pueblos indígenas. Tras el anuncio de Ortega, el Departamento de Estado norteamericano advirtió que no se iban a quedar de brazos cruzados y que estaban preparando nuevas medidas de aislamiento junto a otros estados y coordinando estos esfuerzos con la Organización de Estados Americanos. La Unión Europea pidió que Nicaragua respetara las normas internacionales y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó que iba a romper relaciones, al igual que con Cuba, porque no iban a mantener ningún vínculo con tiranías. A su vez, el gobierno nicaragüense consideró las críticas internacionales como injerencistas e imperialistas y agregó que no eran vasallos de nadie. Las elecciones iban a tener lugar en el 2027, después de que el proceso, que tendría que haberse llevado a cabo en noviembre de este año, se pospusiera por una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de 5 a 6 años, pero Ortega también pretende volver a ampliar este periodo a 7 años. La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió el martes una propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega, que plantea ampliar el periodo presidencial de 6 a 7 años y modificar las reglas de participación electoral de cara a los próximos comicios. El proyecto será analizado por el Congreso, controlado por el oficialismo, con vistas a una posible aprobación a inicios de septiembre. Según la iniciativa, el mandato presidencial pasaría a ser de 7 años renovables. Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo-presidente propone ordenarse con periodo efectivo de 7 años renovables, lo cual asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad. La propuesta llega después de la reforma constitucional aprobada en 2024, que amplió el mandato presidencial de 5 a 6 años, otorgó a Rosario Murillo el cargo de copresidenta y aplazó hasta noviembre de 2027 unas elecciones previstas inicialmente para finales de este año. Ortega también ha manifestado planes para excluir de las elecciones a los partidos opositores, una idea que ha recibido rechazo internacional.
Estados Unidos advirtió que no permanecerá de brazos cruzados ante la situación política nicaragüense, mientras la Unión Europea pidió elecciones de acuerdo con normas internacionales. Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 junto a Rosario Murillo, de 75. Ambos sostienen que las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU, fueron un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Y ahora vamos a ir a Venezuela porque el gobierno y sectores de la oposición comenzarán un proceso de diálogo respaldado por Estados Unidos, del que no participará María Corina Machado. La líder opositora comunicó junto al ex candidato Edmundo González Urrutia que no los habían hecho parte del diseño ni de la construcción del mecanismo, pero aclaró que no iba a ser un obstáculo. Las conversaciones abordarán el fortalecimiento de la democracia en el país y contará con la presencia de ex legisladores opositores que se desempeñaron entre el 2015 y el 2020, liderados por la ex diputada Dinora Figuera, mientras que la Casa Blanca consideró que se trataba de un paso importante en el proceso de reconciliación política, y el secretario de Estado Marco Rubio dijo que esperaba que fuera el preámbulo de un proceso de transición democrática, aunque Donald Trump afirmó que el país todavía no está preparado para celebrar elecciones y que la mandataria Delcy Rodríguez estaba haciendo un trabajo fantástico. Mientras tanto, el partido de Machado, Vente Venezuela, organizó manifestaciones en Caracas para conmemorar los 2 años de las elecciones presidenciales que afirma haber ganado y le pidió a la comunidad internacional que presionara al gobierno para que convocara nuevas elecciones. A su vez, el gobierno también organizó una manifestación para conmemorar el natalicio de Hugo Chávez y comunicó que aprovecharía el diálogo para pedir el levantamiento de todas las sanciones. A su vez, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que la puesta en marcha del proceso había dividido todavía más a la oposición, mientras que el chavismo sería un solo bloque. Militantes del chavismo y de la oposición se manifestaron por separado el martes en Caracas, antes de que ambas partes inicien esta semana conversaciones respaldadas por Washington para un eventual llamado a elecciones en Venezuela. 7 meses después de la caída del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez iniciará el 1 de agosto diálogos con miembros de la oposición, sin la participación de la líder opositora y Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado. El vocero de Vente Venezuela, partido de Machado, habló frente a unas 300 personas. Si quieren reconciliación, vamos a una elección y que sea el pueblo venezolano quien decida, como decidió hace 2 años y votó por Edmundo González. La oposición reivindica la victoria de Edmundo González, candidato presidencial apadrinado por Machado, y denuncia que el Consejo Nacional Electoral no presentó las pruebas del triunfo otorgado a Maduro, encarcelado a la espera de juicio en Nueva York. Machado, que permanece en el exilio desde diciembre, anunció que no participará en el proceso de diálogo, pero afirmó que tampoco lo obstaculizará. En el centro de Caracas se concentraron partidarios del chavismo, convocados para conmemorar el natalicio del fallecido expresidente Hugo Chávez, mentor de Maduro. Militantes del oficialismo expresaron su preocupación al considerar que Rodríguez llega a esta negociación bajo la fuerte presión de Estados Unidos. Mientras tanto, Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú al convertirse en la primera mujer elegida para el puesto y marcando el regreso del fujimorismo tras más de 2 décadas. Tras jurar por los peruanos históricamente postergados, la mandataria dijo que recibía un estado en abandono y dio un mensaje de reconciliación afirmando que pensar distinto no los hacía enemigos, aunque es acusada de haber promovido la inestabilidad desde su bancada en el Congreso, que hizo que en 10 años hubiera 8 presidentes. Además, Fujimori destacó la necesidad de reactivar la economía y enfrentar el crimen, para lo cual anunció que los militares se encargarían temporalmente de las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas declaradas en estado de emergencia. Y la fuerte polarización se vivió tanto dentro como fuera del Congreso, ya que hubo una importante manifestación que reclamaba justicia por los muertos en protestas pasadas y rechazaba el regreso del fujimorismo, después de que su padre, el ex dictador Alberto Fujimori, tuviera que renunciar por un escándalo de sobornos y en medio de acusaciones por violaciones a los derechos humanos.
Y dentro del recinto también hubo protestas, ya que los legisladores opositores mostraron fotos de víctimas de la represión y se retiraron del hemiciclo, al tiempo que muchos siguen denunciando irregularidades en la elección, en la que Fujimori se impuso por menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Asimismo, se destacó la asistencia de varios mandatarios, como los de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay o Paraguay, y también se hizo presente el rey de España, Felipe VI. Tras un cuarto de siglo y 3 intentos fallidos, es oficial. El fujimorismo vuelve al poder en Perú. Keiko Fujimori tomó posesión este martes como presidenta de la nación andina. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro ante ustedes, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República. Fujimori aseguró que no gobernará ni un día más del quinquenio que acaba de inaugurar, y con un tono crítico aseguró que recibe un Estado a la deriva y debilitado por la corrupción. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado por la desorganización, golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza, lo que ha causado una herida muy profunda en el tejido social. En su primer discurso como jefa de Estado, la mandataria de ultraderecha anunció el aumento del 15% del salario mínimo y el liderazgo de las fuerzas militares en las operaciones para frenar el crimen organizado. Con todo y eso, el apoyo a su mandato no es homogéneo. Mientras juramentaba, cientos de personas protestaron en las calles contra su posesión. Los manifestantes sostienen que la mandataria no los representa. Y vamos a terminar en Brasil, donde el senador Flavio Bolsonaro lanzó su candidatura para las presidenciales del 4 de octubre, en las que enfrentará al actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, ha retrocedido en las encuestas tras haber estado en empate técnico, en medio de tensiones familiares y después de que se revelara que le pidió dinero a un banquero arrestado por un megafraude financiero para hacer una película sobre su padre. Ahora tendría un 43% en intención de voto para la segunda vuelta, 5 puntos por detrás de Lula. En el acto que tuvo lugar en la convención del Partido Liberal, Flavio advirtió que si la izquierda volvía a ganar las elecciones, el país podría dirigirse hacia una dictadura, y agregó que si bien era percibido como alguien más tranquilo y moderado que su padre, seguía teniendo sangre de Bolsonaro y buscaría retomar su proyecto político. Además, se presentó un mensaje de su padre generado por inteligencia artificial, ya que tiene prohibido participar en política, y prometió que si fuera elegido, el expresidente entraría al Palacio de Planalto junto a él para la ceremonia de investidura. Por otra parte, la intervención del presidente argentino Javier Milei, que se hizo presente, generó una crisis diplomática con el gobierno de Lula, al referirse al mandatario como ladrón y presidiario, al tiempo que llamó basura calva al juez del Supremo, Alexandre de Moraes. Brasil llamó a consultas a su embajador. Lula dijo que no aceptaría la injerencia de ningún extranjero y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que Milei era un payaso. Flavio Bolsonaro oficializó el sábado su candidatura a la presidencia de Brasil. El derechista, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, se enfrentará en las elecciones de octubre al presidente Luis Inácio Lula da Silva. Ungido como sucesor por su padre, encarcelado por un intento de golpe de Estado, el senador de 45 años se propone a los votantes como la llave de un cambio para evitar un cuarto mandato no consecutivo del izquierdista. Se lo garantizo a todos, no nos van a intimidar, porque yo puedo parecer más tranquilo, más sonriente, más sereno y moderado, pero aquí corre sangre de Bolsonaro. Más tranquilo y moderado, mas aquí tem sangue de Bolsonaro. El acto contó con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, a quien la justicia brasileña negó visitar en su prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro. Hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también
Brasil liberal. Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en las encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió vigor en las últimas semanas. Un sondeo publicado el viernes por Datafolia le dio 43% de intención de voto en segunda vuelta, contra el 48% de su rival. Las complicaciones para el candidato derechista empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Borcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, con el fin de pedirle dinero para costear una película sobre su padre. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con la tregua entre Estados Unidos e Irán y la disputa por el estrecho de Hormuz. Abordamos otras cuestiones como la guerra comercial de Donald Trump, la asunción de Keiko Fujimori en Perú. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en Más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.